destinos europeos, trabajar también para que este aeropuerto de Palma pueda tener, como está intentando también el gobierno de las islas, unas ciertas especificidades distintas, puesto que es nuestra entrada y por lo tanto deberíamos poder tener un cierto margen de actuación con nuestro propio aeropuerto, una congestión aeroportuaria que nos permitiera ser diferentes, y trabajar también desde el punto de vista municipal, en este caso, en la idea de asumir riesgos, más que asumir, de compartir riesgos con quienes tienen la responsabilidad también, como todos, de intentar que las temporadas vayan un poco más allá, crezcan y recuperemos terreno a estos inviernos tan largos. Esa idea de compartir riesgos, para que si el empresario asume riesgos para abrir un poco más, la administración también sea capaz de compartir riesgos con ellos, con una fiscalidad que pueda ayudar también a esa apertura en temporada baja, para conseguir entre todos recuperar esas semanas y dar de nuevo las ocasiones a nuestros vecinos de poder trabajar más tiempo, dar de nuevo las ocasiones a nuestros empresarios de que sus empresas realmente sean rentables, porque ellos, evidentemente, también quieren, por encima de todo, su propia empresa y también quieren, por encima de todo, el municipio en el que están trabajando. Yo creo que estas son las claves a grandes rasgos. No quisiera extenderme más porque después de la intervención de Carlos Manera habrá un turno abierto y ahí podremos ir contestando. Y sin más, le voy a dar la palabra a Antonio García Mores para presentar a nuestro ponente de hoy, a Carlos Manera. Muchas gracias. De hoy es compartir la reflexión de una persona tan cualificada como el consejero de Economía y Hacienda, pero sobre todo también que podamos recibir vuestras propuestas y sugerencias para continuar trabajando por Calviá. Tal como decía Alfonso, somos un municipio turístico y somos el principal municipio turístico de Mallorca y uno de los más importantes de Europa, y por tanto en esa línea estamos todos y esperamos seguir contando con vosotros. Presentar al señor Manera, pues la verdad es que casi no puedo o no debería decir nada, porque todos me conocéis. Es una persona que además ya nos acompaña en otras ocasiones y siempre está encantado de venir a Calviá y sentarse con nosotros. Por tanto, simplemente diré 3 o 4 cosas significativas de su trayectoria amplia en todo el campo profesional y político. Sabéis que es consejero de Economía y Hacienda, él es doctor y catedrático de la Universidad de las Islas Baleares, además ha sido colaborador en distintas universidades como profesor, colaborador, tiene varias publicaciones, pero bueno, a pesar de todo su amplio currículo y todo lo que podamos decir bien por parte de él, sobre todo es un compañero y es un amigo que siempre está a nuestra exposición. Carlos, gracias por estar con nosotros. Bueno, buenas tardes. Bueno, yo antes que consejero soy profesor. Me permitirán que les hable como si diera una clase. Esto a mí me permite varias cosas. Primera, pasearme mientras hablo. Segunda, vigilarles, porque si alguien se queda dormido le llamaré la atención y le puedo hacer alguna pregunta. Con lo cual, ojo al dato, porque soy muy severo como docente, de manera que les pido que presten atención a lo que les voy a explicar y luego, si lo consideran pertinente, me hagan las preguntas que sean. Pero no hablen entre ustedes, pórtense bien y no les sacaré de clase. Bueno, lo que voy a hablarles hoy, esta noche, es precisamente hacer un repaso a lo que ha sido la economía balear en este cuatrienio, en estos 4 años, desde el año 2007, que entramos en el gobierno, hasta el 2011. Este será mi objetivo, ¿no? Intentaré ser muy rápido porque hay mucha información, como verán. Procuraremos que sea clara, que ustedes la puedan entender y sobre todo que les pueda interesar. Lo primero que debemos decir es que estamos en la crisis más grave desde los años 30. Nunca en la economía mundial se había conocido una crisis de esta dimensión. Desde prácticamente el crack de Wall Street
no habíamos conocido, no habíamos tenido los indicadores que hemos podido ver a partir, sobre todo, de la segunda mitad del año 2008. Debo decirles una cuestión que a veces se olvida, y es que hasta ese momento poca gente hablaba de crisis económica, poca gente. El año 2007, el primer semestre del 2008, si ustedes ven lo que declaraba Ben Bernanke, presidente de la Reserva Federal, lo que declaraba Jean-Claude Trichet, lo que declaraba cualquier institución económica, nadie hablaba de crisis económica, nadie. Bueno, había un economista que se llama Rubini que sí, que comentaba que algo no estaba funcionando en la economía, pero las grandes instituciones económicas, ninguna de ellas comentaba nada en relación a la crisis. Por tanto, el año 2008 todavía se hablaba de ralentización económica, de algún problema en el sector inmobiliario, etc. Pero nadie preveía la hecatombe que ha pasado posteriormente y que se empezó a ver con mucha claridad, sobre todo con un hecho clave, que es la caída de Lehman Brothers, septiembre de 2008. Si lo recuerdan, es la caída de los grandes bancos americanos y eso ya genera una voz de alarma enorme en todo el panorama económico internacional. Es ese momento en que Ben Bernanke, presidente de la Reserva Federal, un viernes tormentoso en Wall Street dice: o intervenimos o el lunes no hay economía. Eso es una frase histórica del presidente de la Reserva Federal. Bien, en ese momento todo el mundo nos equivocamos en hacer predicciones económicas. Vamos a crecer al 2%. Bueno, pues no, resulta que teníamos que ir corrigiendo prácticamente cada 2 meses nuestras perspectivas de crecimiento. Esto explica la enorme volatilidad de la economía mundial, desde ese momento, y volatilidad que todavía existe. El gobierno, cuando entramos, también tuvimos que realizar este tipo de estimaciones erróneas, nos equivocamos. Todos ellos se equivocan. Sigue. Fíjense en esta gráfica es muy interesante porque pueden ver en la parte derecha del gráfico los países que crecen y en la parte izquierda los que no crecen. Fíjense, Japón, Estados Unidos, zona euro, Italia, Francia, Reino Unido, todos con crecimientos negativos. Los únicos que crecen o que crecieron son los países emergentes. Estos son los que aguantan la economía mundial. Para decir mucho menos dinero, pues gaste menos. El problema es que este escenario nos lleva a hacer poca política económica. Si tenemos que gastar menos porque ingresamos menos, pues evidentemente poca cosa podemos hacer. Esta es una posibilidad. La segunda es plantear una política que en economía se denomina keynesiana, es decir, que exista un estímulo público. Como la economía privada no funciona correctamente, la economía pública hace de locomotora del crecimiento. Entonces, ahí ustedes tienen distintas posibilidades. O suben los impuestos para paliar la caída de los ingresos, o lo que hacen es incrementar la deuda pública. Esto es sota, caballo y rey, no hay más. O hacen ustedes una cosa o hacen otra, si quieren hacer política económica. Si no quieren hacer nada, pues equilibran el presupuesto, pero dejan de hacer inversión, y en un momento en que el sector privado invierte poco, si encima el sector público invierte poco, pues evidentemente esto resiente la economía. Les debo decir que prácticamente en todos los países del mundo, prácticamente en todos ellos, independientemente del color político, en todos ellos se adoptaron posiciones de estímulo público. Ha sido el elemento central de la política económica de los países más desarrollados, prácticamente de todos ellos. Todo eso no ha eludido una cuestión importante, que a pesar de ese estímulo público ha aumentado el paro, muchísimo. El paro ha aumentado de una forma importante prácticamente en toda Europa, y en aquellos países donde el sector inmobiliario era muy importante, el paro ha aumentado más todavía. El caso de España es un caso elocuente, y si en España ustedes descienden a las economías regionales, verán como aquellas en las que el ladrillo ha sido más potente,
ha habido más problemas y todavía existen esos problemas. Por tanto,